Como autor de célebre editorial, es un enorme placer presentar a otro autor. Me refiero a Jesús Pedro Ontoria Caballo, que nos trae su novela Bajo Tierra. Jesús Pedro, nacido en Madrid y posteriormente pasó su infancia en un pueblo de Soria llamado Landa de Duero. Con 19 años se trasladó a Alcobendas para estudiar teatro y aquí es donde vive en la actualidad. En 2014 publica su primer libro consistente en una obra teatral que lleva por título Amor sin intereses. En estos momentos es funcionario de carrera de los juzgados y tribunales. Y bueno, sin más preámbulo, entremos en la obra literaria que se presenta en este día, Bajo Tierra, una novela fantástica de aventuras estructurada en 38 capítulos, donde varios personajes siguen una línea de acción que tiene como uno de sus objetivos primordiales salvaguardar a la humanidad de todo poder que atente contra su destrucción. Jesús, el universo que pervive en la novela lo construiste previamente a su escritura o preferiste irte sorprendiendo en la medida que concebías Bajo Tierra. Cuéntanos un poco a mí y a los que estamos acá. Pues la verdad es que fue todo muy espontáneo. Yo estaba escribiendo esta novela pues entre las 11:30 de la noche y las 4 de la mañana. Y según me iba surgiendo la idea, yo iba escribiendo, o sea, no hay nada premeditado en ella. Y no, todo es muy caótico, por así decirlo. No hay ningún planteamiento hecho en un primer momento, y además que pensaba que tratara de otro tema, porque en un principio iba a estructurarse de otra manera, iba a tratar de otro tema diferente. De hecho, había en un primer momento un triángulo amoroso entre 3 de los personajes, y al final uno de ellos no ha nacido en la novela, con lo cual pues ha sido todo muy, muy cambiante en la misma. O sea que podemos pensar entonces que no había nada preconcebido, o prácticamente nada, digamos. Prácticamente nada, o sea, todo ha ido surgiendo capítulo a capítulo y no he pensado en nada anteriormente. Sí que tenía la idea preconcebida de otro tipo de novela, un tipo de novela realista, pero no ha salido como en un primer momento yo tenía planeado. Ya. O sea que cualquier persona podría imaginarse que en el horario que él describe, escribiendo, o sea, concibiendo una historia, yo creo que a lo mejor alguien que no escriba, alguien que no se dedique a estos quehaceres, le puede resultar un tanto, ¿no? ¿Qué horas para estar frente a un ordenador? Es impresionante. No, y a mí me pasa, comparto contigo esta impresión, porque a mí me sucede igual. Me pasa un poco lo que a él. Incluso teniendo al día siguiente que hacer cosas en las que tienes que levantarte pronto, que tienes que hacer cosas, es increíble cómo hay una prioridad, ¿no?, en ti a partir de algo que necesitas comunicar y expresar, y contra eso, pues, pocas cosas, ¿no? Yo pienso. A ver, te quiero también hacer otra pregunta. De antemano me gustaría decirle a los presentes que, por supuesto, son libres de preguntar cualquier inquietud que tengan, cualquier intervención que deseen hacer. Con muchísimo gusto lo pueden hacer. No solamente estén escuchando, sino que si desean también pueden preguntar. Yo estaba leyendo el capítulo 2 de Bajo Tierra. En este capítulo, en otros igual, pero en este yo percibo una serie de descripciones. Hay unas descripciones que yo creo que de una manera muy rápida, muy directa, sitúan al lector donde tú quieres. O sea, llevas al lector justo a tu zona, a la zona que tú imaginas, a la zona que tú en ese momento estás construyendo. O sea, hay atmósferas muy claras, por ejemplo en el capítulo 2.
¿Tú te basas específicamente en algún recurso o en alguna táctica para abordar estos planteamientos? O sea... Yo intento hacer una descripción lo más imaginable posible porque según voy escribiendo va surgiendo la forma de desarrollar la acción y de hacer una descripción de los personajes lo más auténtica posible, pero no tengo ningún recurso al que acuda en concreto. O sea, concretamente nada, simplemente vas hilando de tu historia, vas hilando de lo que te van diciendo, a lo mejor lo que los personajes te van aportando, sí, y por ahí los vas llevando. Sí, así es, o sea, no pienso lo que escribo ni utilizo los recursos concretos, utilizo recursos generales, con lo cual según voy imaginando voy plasmándolo y veo cómo se va haciendo recorrido en los personajes tras una segunda lectura o tercera lectura. Muy interesante. Y te quería preguntar, porque hay autores, bueno, está el cuento, está la novela, ¿no? Son géneros que tienen sus características específicas, digamos, propias, pero es verdad que hay escritores que, vamos a decir, tienen un método de escribir, tienen una manera de ir concibiendo lo que quieren contar a partir de, digamos, un esqueleto, a partir de un planning, ¿no?, que se va configurando. Y existe el caso de excelsos escritores mundialmente conocidos que tienen su manera de hacer a lo mejor un planteamiento en puntos, aquí. No es tu caso, no ha sido tu caso, al menos no, hasta el momento, al escribir. De momento eso solo lo estoy haciendo ahora mismo, pero para esta novela no se dio. No me fue necesario, no fue espontáneo y no lo necesité. Muy interesante, porque hay autores que plantean incluso que el descuidar un poco la idea que quieres llevar podría a lo mejor dejar cabo suelto, pero también es cierto que si estás ahí con una poderosa imaginación y llevas el control de los personajes y de la historia que quieres contar, irás a lo mejor haciendo alguna que otra pequeña anotación que te permita ir llevando el curso de los acontecimientos. Pero me resulta muy interesante, sobre todo porque yo, en mi caso, que soy un autor de poesía y de teatro, de momento, hasta ahora, sí tengo intenciones de escribir una novela y te pregunto como un colega, ¿no? Porque me parecería, o sea, si me podrías aportar, pero bueno, ya me lo estás diciendo, o sea, que ha sido como todo una inventiva de imaginación y ahí empezó a surgir todo. Interesante, me parece. No sé qué pensarán ustedes, pero creo que es como un gran impulso, ¿no? Es como un impulso ahí que te llevó a... A ver, yo ahora mismo sí que estoy utilizando parámetros, pero para esta novela concretamente no los he utilizado, no he desarrollado la historia según me ha venido sin marcarme una metodología en el libro. Entonces es bueno hacerlo, pero cuando la novela requiere o es compleja, por así decirlo, ya sea por el volumen de personajes, ya sea por el volumen de acciones que tiene. Estupendo, muy bien. Ahora quiero entrar en otra pregunta que también me parece muy interesante porque creo que es algo que dominas y que has llevado y que sigues llevando de tu mano. El tema de la mitología. ¿Por qué la mitología en tu obra? ¿Por qué lo mitológico? ¿Por qué la presencia de ello en tu obra? Bueno, pues la verdad es que a mí me encanta la mitología y he analizado todas las mitologías que hay. Entonces, como me gusta tanto, lo utilizo muy habitualmente en mis novelas. No descarto en ningún momento la novela realista, pero de momento no se ha dado el caso. ¿A alguno de los presentes la mitología es algo que les guste, que les motive? ¿Los temas de mitología? ¿Alguno de los presentes? ¿No? Es
muy interesante, a mí también me gusta mucho, coincido contigo. Si yo te pidiese 3, digamos, cualidades que definan tu novela y tú creas que estas cualidades puedan resultar atractivas para el lector, ¿cuáles serían estas cualidades según tu criterio? Pues hombre, por lo que hemos estado hablando, te podría decir, por ejemplo, que hay mucha acción y también hay una construcción rica de personajes. También podríamos destacar de esta novela que es atemporal, con lo cual se puede leer en cualquier momento. Me parece muy bien, interesante. Sí, porque no sitúa específicamente en un tiempo concreto, sino que a través del tiempo puede ir recorriendo. Un lector de ahora y un momento, lector sí. Dentro de 20 años. Sí, se puede leer en cualquier momento. A mí me parece muy interesante eso. Muy interesante. ¿Te animas a lo mejor a leernos algún fragmento o algo que quieras compartirnos? Sí que has escrito, ¿eh? Sí que has escrito, ¿eh? Cuando quieres. Al cabo de un par de minutos, Manuel dejó de mirar por la ventana, se giró a Carlo y le dijo: ¿qué hacemos? No sé tú, pero yo tengo bastante sueño y esta cama me lo ha recordado. ¿No crees que deberíamos echarnos un rato? 1 hora, aunque sea. Nos vendría bien. Yo no puedo, tengo que buscar a mi hermana. Échate tú si lo deseas, seguiré solo. No habían pasado más de 5 minutos desde que Carlo había dicho esas palabras, cuando de repente cayó al suelo. Manuel se dirigió rápidamente hacia él. Su cara estaba asustada. Se arrodilló ante él y le puso un largo dedo en la parte superior de los labios. Un aire caliente le vino a la nariz de Carlo. Lo levantó en brazos y lo tendió en la cama, con ternura. Se dio la vuelta y se tumbó en el otro lado. Carlo despertó de repente, con cara asustada, miró a su alrededor. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? Se estaba haciendo esas preguntas cuando un bulto a su lado se movió. Era Manuel. Se sentó en la cama y lo observó largamente. Los dos se pusieron en pie, cada uno por un lado de la cama, y se lavaron la cara en la jofaina. Después de levantarse, Manuel salió por la puerta y Carlo, después de lavarse, lo siguió. Desde la puerta de la torre en la que se encontraban hasta la muralla por la que se accedía a la torre había un pasillo que por la parte externa de la torre bajaba o subía, según fuera menester, rodeando la torre como una serpiente, oculta por un pequeño y fino muro, desde el que iban los peldaños hasta sujetarse en la sólida pared de la torre. Los peldaños eran de madera negra. En un lado interior del castillo estaban las puertas que daban acceso a las diferentes estancias de la almena. Cada 5 vueltas sobre la torre, las escaleras se soldaban en un gran escalón que daba paso a una puerta que posteriormente conducía a una nueva estancia. Manuel miró a derecha e izquierda. La primera bajaba y la segunda subía. Decidió entonces que la altura alcanzada ya era suficiente y dio la espalda al ascendente de la escalera. Bajó con lentitud, agarrándose a las 2 paredes.